en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gálatas capítulo 2, amén. Voy a leerlo en la nueva versión internacional, por si de pronto pues su Biblia dice algo distinto a la que yo tengo, pues ¿con qué fin se utiliza una versión distinta? Muchos pueden tacharnos de que no, herejes, lo que pasa es que no usan la Reina Valera, muchos están casados con la Reina Valera, sin embargo, el sentido de la misma tiene que ser dirigido a un solo punto, que es el sentido de la palabra de Dios, amén. Lo voy a leer en la nueva versión internacional y si usted de repente se pierde o usted de pronto no coincide con lo que tengo, solamente ponga mucha atención, amén. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 11 al versículo 15, nueva versión internacional, en el nombre de Cristo Jesús, dice así: Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. 12. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. 13. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro y su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Y cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Que el Señor añada bendición. Tome asiento. Muy bien, Gálatas capítulo 2, verso 11 al verso 15. Es un tema que en esta mañana lo he titulado La integridad del evangelio. La integridad del evangelio. El día de ayer que estuvimos en casa, mi hermanita Melena, les había comentado, les dije que el día de hoy íbamos a tocar este tema acerca de la integridad del evangelio. Tocando el tema de Gálatas capítulo 2, verso 11 al verso 15. Es un tema bastante especial y espectacular, hermoso, precioso, que yo me gozaba. Y mientras más uno le rasca, más el Señor nos lleva a otros lados y nos muestra al Señor cada vez más y más de su bendita voluntad, de su palabra, para poder nosotros acrecentar nuestra vida cristiana, nuestra vida como seguidores de Cristo. Este tema es muy hermoso porque me doy cuenta que realmente, ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo le dije que se llama? La integridad del evangelio. Muy pocos creyentes, muy pocos seguidores de Cristo. A todo esto, ¿cuántos son seguidores de Cristo? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. A todo esto, muy pocos creyentes cuidan la integridad del evangelio, sino que dejando el evangelio a un lado, prefieren cuidar su propia integridad antes que la integridad del evangelio. Y dije, bueno, ¿qué será integridad? Y me puse a investigar y me di cuenta, llegué a la conclusión mediante los diccionarios, mediante aquí, mediante allá, que integridad significa completo, que la palabra integridad significa la verdad, que significa algo que realmente no tiene defectos. Y la palabra integridad viene en el hebreo significa algo absoluto, algo sin mentira. Entonces, pero hermano, la epístola de Gálatas fue escrita en griego, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el hebreo. Sin embargo, quien lo escribe es Pablo, un pensamiento judío, una palabra integridad conforme al pensamiento judío, una palabra que significa sin defectos, algo que significa el paquete completo, amén. Y dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, y nos damos cuenta que estaban en un lugar, Pedro tuvo una reunión con Pablo, dos pilares de la iglesia, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, uno enviado a predicarle a los judíos, a la casa de Israel, y el otro había sido enviado a la casa de los gentiles, amén.
Y resulta que tuvieron una convivencia. Yo no sé si tuvieron convivencias antes o convivencias después, pero tuvieron una convivencia donde estaban los dos ejemplos a seguir, los dos siervos de nuestro Señor Jesús el Cristo. ¿En dónde? En Antioquía. Y es algo bien precioso, porque Antioquía fue de las primeras ciudades donde se predicó el evangelio. Fue de las primeras ciudades donde, después de que mataron a Esteban a pedradas, ¿alguien recuerda eso? Después de haber matado a Esteban, los judíos empezaron a ser perseguidos en Jerusalén y no tuvieron otra. Entonces salieron corriendo, y Antioquía era de las primeras ciudades a las que llegaron. Y no era cualquier ciudad, era una de las 3 ciudades más grandes e importantes del Imperio Romano. Era una de las, es como si fueran ¿a dónde? A una, no sé, un lugar importante aquí en la República Mexicana, como si fueran a Xochimilco predicarle, amén. Y ahí una ciudad importante. Y de hecho Antioquía en el Imperio Romano se le conocía como la ciudad más hermosa de Oriente. O sea, imagine, ¿quién iba a imaginarse que ahí iba a llegar el evangelio, no? Sin embargo, no llegó porque iban bien contentos vamos a predicar. No, llegó por causa de la persecución, por causa de la muerte del primer mártir de la iglesia, por causa de que estaba el Espíritu Santo haciendo su obra en Esteban. Esteban estaba predicándoles y diciéndoles sus verdades, su hipocresía a los fariseos. Lo mataron, lo apedrearon, y empezó la persecución a la iglesia, que en ese tiempo se nos conocía como los del camino. No se nos conocía como iglesia de Cristo, sino como los del camino. Y entonces llegan a Antioquía. Eso usted lo va a ver ahí en Hechos capítulo 11. No vamos a ir a Hechos capítulo 11, solamente anótelo ahí en Hechos capítulo 11, del versículo 19 en adelante. Va usted a darse cuenta lo que le estamos diciendo. Y de hecho Antioquía fue el primer lugar donde a los cristianos, donde se formó una comunidad cristiana relativamente grande fuera de Jerusalén, y donde se les llamó a los seguidores de Jesús primeramente como cristianos en Antioquía. Qué precioso, ¿no? Y entonces resulta que en una ocasión Pedro estaba con Pablo, y dice que entonces Pablo le tuvo que echar en cara a Pedro un comportamiento condenable. ¿Sabe por qué un comportamiento condenable? Porque Pablo dice que no estaba actuando conforme a la integridad del evangelio. Al ser un comportamiento condenable, le está diciendo: ¿sabes qué, Pedro? Preferiste tu integridad antes que la integridad del evangelio. Antes de poner el evangelio de Cristo Jesús, antes de poner los estatutos, la libertad que tenemos en Cristo Jesús, te estás poniendo por sobre eso y estás mostrando tu hipocresía. Porque dice que antes, y empieza Pablo a narrar, dice: antes que llegaran algunos partidarios de Jacobo. Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén, y envió algunos partidarios. Y vamos a ver la iglesia de Antioquía. Ahí está Pedro, ahí está Pablo. Y entonces van, y resulta, dice, antes de que llegaran estos partidarios, Pedro solía comer con los gentiles. No me dice que comía Pedro, pero ¿qué estaba comiendo Pedro? Que no podían comer los judíos. Lo más seguro era sangre, res. Es lo que a mí se me ocurre. No me lo dice la Biblia, pero algo era seguro, y es que lo que estaban comiendo los gentiles no lo podían comer los judíos. ¿Por qué? Porque era alimento impuro para los judíos. Pero Pedro ya sabía que Dios había purificado todo por medio de la muerte de su hijo. Y le dijo una vez el Señor a Pedro: Pedro, no llames inmundo a lo que Dios ha purificado. Y Pedro convivía con los gentiles y comía con ellos. Pero entonces llegaron los partidarios de Jacobo, y Pedro los vio, y entonces empezó a retraerse. Es decir, dejó las cositas que estaba comiendo y se apartó de los hermanos gentiles. Imagine qué tremendo. Y se apartó. Entonces, ¿por qué se apartó? Por temor
a los partidarios de la circuncisión. ¿Cómo dice ahí en su Biblia? Es el verso 12. No, ¿what? A ver, unos hablan por acá. ¿Quién quiere leerlo, de favor? Chavita, por favor. 12. Antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Vean nomás qué tremendo. Tenía temor, tenía miedo de lo que fueran a decir ellos. Fue más importante para él cuidar su integridad que la libertad que tenía en Cristo Jesús. Le importó más lo que opinaban los demás que lo que opinaba Cristo Jesús. Y entonces Pablo se dio cuenta. Pablo se dio cuenta de que Pedro dejó de actuar con libertad. Porque antes que llegaran los partidarios de Jacobo, Pedro estaba comiendo con libertad, ¿no? Con libertad. ¿Por qué comía Pedro con libertad? ¿Por qué? Porque ya era libre. Ya él, aunque fuera algo que Dios había dicho en la ley que no se podía comer, él sabía que ya podía participar por la libertad que tenía ahora en Cristo Jesús. Por la libertad que él ahora tenía en Cristo Jesús. O a lo mejor no era eso. A lo mejor estaba participando de a lo mejor algo que le dieron. Era una fiesta, no sé, del pueblo. Pero la fiesta tradicional del pueblo, como aquí, como en muchos lugares, va dirigido a un patrón, a un santo patrono, a una imagen. Pero Pedro no estaba venerando la imagen, estaba él comiendo de la comida. Y dijo, no, ¿qué tal si llegan ellos? Van a decir que estoy comiendo de los... y prefirió apartarse y alejarse de los gentiles y decir, ellos son gentiles, ellos no están circuncidados, ellos no son parte de la ley. Yo soy judío y aquí vamos los judíos, porque los demás, como dijo el Señor hace unas semanas, son perros. Son perros. Y yo no soy perro, yo soy judío. Entonces Pablo le empieza a recriminar, ¿no? Entonces los demás judíos, vean nomás qué tremendo, se jaló Pedro a los demás que estaban con él. Estaba Pedro, Pablo, Bernabé y más judíos. Y entonces los demás vieron y dijeron, oye, pues si Pedro, que es Pedro, que es la piedra sobre la cual Jesús iba a fundar su iglesia, si Pedro, que es Pedro, ya le dio temor o ya está haciendo esto, pues mejor hagamos lo que hizo Pedro. Dejemos nuestra libertad para buscar serles agradables o para poder cuidar la integridad de nuestra persona y no la del evangelio. Pero los demás judíos no entendían, simplemente siguieron lo que Pedro estaba haciendo. Ellos no pensaron, no se pusieron a decir, no, pero pues ya tenemos libertad. Nos dijeron, si Pedro lo hace, yo también. Y muchos cometemos ese error. Y entonces Pablo dice que hasta el mismo Bernabé, y oiga, Bernabé no era cualquier persona. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo. Vendió sus posesiones, todo lo que tenía. Todos sus terrenos los puso en manos de la iglesia, en manos de los apóstoles. Y les dijo, ahí está el terreno, hagan con él lo que quieran. Oye, pero Bernabé, este es tuyo. No es mío, es del Señor. Aquí está. El Señor necesita terreno, aquí está. No tiene dónde vivir, aquí está. Pero Bernabé, no, aquí está. Primero está el Señor. Y entonces Bernabé también se dejó arrastrar por la influencia de Pedro. Y Pablo, que ya había tenido la revelación del evangelio, que tuvo una convicción más fuerte, porque muchos de nosotros no tenemos convicciones, o si la tenemos, no la tenemos bien fundamentada, la tenemos una convicción movible, una convicción donde ahorita hago esto, pero mañana hago aquello, donde ahorita estoy haciendo esto otro y de repente me vuelvo a hacer esto. A veces digo que sí soy cristiano, pero hago conductas que no son cristianas. O a veces digo, no, pues yo nada más leo la Biblia y a la mera hora estamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Vamos y ya estamos, ¿no? Y nunca falta, me ha tocado ver
hermanos que aún traen el San Juditas, bueno, estos no son San Juditas en la cartera, aún ya siendo cristianos, ya conociendo del evangelio, sabiendo que no lo deben. Hermano, ¿por qué no lo trae? Hermano, pues no importa, hermano. No, ¿cómo no va a importar, hermano? El Señor dijo algo y se debe de hacer. No, hermano, pues no pasa. Cualquiera que va a tu cartera, cualquiera que la vea, así sea creyente o no creyente, va a decir, este es de San Judas. Pero, prefieres cuidar tu integridad. Prefieres cuidar tu integridad antes que la integridad del evangelio. Y mucho nos pasa así. Mucho nos pasa así con la familia. Para que no se den cuenta que ya nos convertimos, que ya leemos la Biblia, seguimos actuando como si fuéramos todavía de la iglesia popular. Vamos a misa, y ahí vamos a misa. Y participamos, comemos de la hostia. Cuando no deberíamos de. Hermano, entonces pues, no podemos ir a misa. Sí, usted puede ir a acompañar. ¿Cómo le vamos a predicar a la gente si no? ¿Cómo le vamos a predicar a la gente si usted no nos vamos a meter? Ellos no van a venir para acá. ¿No? Pero una cosa es ir y testificar de Cristo donde vayamos, y otra muy distinta, participar de sus tradiciones y de sus costumbres que no son agradables a los ojos del Creador, pero por cuidar nuestra integridad hacemos un lado el evangelio. No nos importa el evangelio, no me importa mi integridad, me importa lo que me enseñaron, me importa quedar bien ante los demás antes de quedar bien con el Señor. Y entonces Pablo le empieza a decir a Pedro algo bien tremendo. Dice, cuando vi que no actuaban rectamente, le dije a Pedro delante de todos. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién habitaba en Pablo? El Espíritu Santo. Y el Señor dice, aquel que en lo íntimo se humille, yo lo exaltaré. Pero aquel que de mí se avergüence, yo lo avergonzaré. Y Pablo delante de todo, imagínense qué tremendo, con la autoridad del Espíritu Santo, le dijo a Pedro, si tú, ya nomás que tremendo, si tú que eres judío, vives como si no lo fueras. Híjoles, qué tremendo. ¿Por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro? Pedro no dijo nada. Y en esto, a mí es algo que me maravilló precioso. Si usted ha leído, ¿cuántos han leído Gálatas? Hermanas. Ya, hermanos, muy regañón. A mí no me diga, díganle al Señor. A mí no me, díganle al Señor. Señor, no he leído la Biblia. ¿Por qué? Pues porque tengo que hacer la tarea de los niños, tengo que ir al mercado. Hermanas, todo lo que hacemos jamás se va a terminar, jamás se va a acabar. ¿Dónde está invirtiendo su tiempo? Ayer lo dijimos. Donde usted invierta su tiempo, donde usted invierta toda su vida, de ahí va a obtener ganancias. Si usted invierte su vida en las cosas terrenales, de lo terrenal va a cosechar. Si usted invierte su vida en lo espiritual, en la palabra de Dios, de lo espiritual va a cosechar. Como que ya no las veo tan convencidas. Ya las veo como que ya mejor ya me voy, porque acá el hermano nomás nos está regañando. Cuando usted diga, ya hermano, me cayó gordo, a mí no me diga, dígale al Señor, Señor, tu siervo ya me cayó mal. Nomás se la pasa regañándonos, diciéndonos que no leemos la Biblia. A ver qué le dice el Señor. Es que dice que está mal que vaya a hacer mis quehaceres. A ver qué le dice el Señor. Es que dice el Señor, dice el hermano, digo, que esto a ver qué le dice el Señor. Ya si yo estoy mal, que el Señor me reprenda. Pero si no, le voy a decir algo. Pablo, movido por el Espíritu Santo, avergonzó a Pedro delante de todos. Y así vamos a ser avergonzados usted y yo, si no cuidamos la integridad del Evangelio. Si no cuidamos la integridad del Evangelio. Si primero ponemos nuestra integridad antes que la integridad del Evangelio, nosotros vamos a ser avergonzados delante de todos. Y no vamos a saber ni dónde meter la cabeza.
Vamos a querer hacer un hoyo y meterle y decir, yo no fui. Y nos vamos a justificar cosas que no son justificables. Pablo le dice algo bien precioso y le está diciendo con esas palabras a Pedro: Pedro, ¿cómo es posible? Tú y yo ya somos libres, Pedro. ¿O no, Pedro? Pedro no. Pedro, ya somos libres. ¿Por qué? Cuando antes de que vinieran los partidarios de Jacob, antes de que llegaran los religiosos, antes de que vinieran a decirte o a pensar mal de ti, antes de que te preocupara, porque ni siquiera llegaron a decir nada, te preocupó más lo que pensaran ellos de ti que todavía lo que ellos dijeron. Antes de que llegaran, tú viste que ya venían, luego dejaste tu plato, te fuiste a sentar por allá. Qué hipócrita, Pedro. Qué hipócrita eres. Estás actuando como los fariseos. ¿Cómo? No entran ni dejan entrar. Enseñan una cosa y hacen otra. ¿Cómo le vas a predicar a la gente que somos libres y que ahora no hay judío ni hay griego? Pablo lo dice así en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pedro, ya no, ¿eres judío? Sí, yo también, Pedro. Yo también soy judío. Pero te comportas como si no lo fueras. Ah, pero vienen tus amigos. Y luego, ay, el muy santo. No, yo soy judío. Pero en lo íntimo, Pedro, ahí donde el Señor te ve, Él sabe que estás siendo de doble ánimo. Y Pablo constantemente les da este ejemplo a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. ¿Por qué? Porque estaban cometiendo el mismo error. Gálatas 5:1 les dice que el apóstol los anima y les dice que Jesús nos ha hecho libres. Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para darnos libertad y ahora somos libres. ¿Cómo dice Gálatas 5:1? Un par de hojitas más adelante. ¿Quién lo tiene? Nadie lo tiene. Maita Mari, ¿cómo dice Gálatas 5:1 de favor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vean nomás qué tremendo. Estáis sujetos porque ya son libres. Cristo nos libertó para que seamos libres. No actúen como si fuéramos esclavos. Pero te apartaste, Pedro. Tú eras libre y dejaste tu libertad por volver a la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La de la ley. La de la ley. Pablo en su capítulo número 3, en su capítulo número 2, constantemente, es más, unos versículos antes de Gálatas 5, Gálatas capítulo 4, verso 24, 25, todos esos versículos, Pablo hace una referencia acerca de la libertad en Cristo Jesús y la esclavitud de la ley. Y dice, ¿saben qué? Le voy a manejar un ejemplo, Gálatas. Todo esto representa a Abraham. Todos somos del linaje de Abraham, gloria a Dios. Y entonces, Abraham tuvo 2 mujeres, 2 hijos. Uno que era el hijo de la promesa, llamado Isaac. Y otro que era hijo de la carne, llamado Ismael. Ismael era hijo de Agar. Agar, dice Pablo, representa al monte Sión, representa a la ley, a la esclavitud, porque aquel que vive por la ley, morirá por la ley. Y el día que mueras, no te va a juzgar Cristo, te va a juzgar Moisés. Y recuerden esto, aquel que transgrede un solo mandamiento de la ley, se hace culpable de toda la ley. Nosotros ya no somos esclavos, Pedro. No lo puedes entender. Pedro nomás que... ¿Esclavos y libres de qué? Pablo nos explica que la nación de Israel aún es esclava. ¿Pero esclava de qué? Del antiguo pacto. Un pacto hecho con sangre. Y nos pone el ejemplo de Agar. Y la promesa de que vendría un Mesías viene por medio de Isaac, el hijo de la promesa. Él nos ha hecho por medio del hijo de la promesa, por medio de Jesús, nos ha librado del yugo de la esclavitud. Ya no del pecado, sí, pero también nos ha librado de ser partícipes de la ley. ¿Con eso queda abolida la ley? No. Por fe, por medio de Cristo Jesús,
nosotros somos participantes no solo de la ley, sino de un pacto superior. Un pacto que no fue confirmado con sangre cualquiera, sino con sangre del Hijo de Dios. Pedro, hipócrita Pedro. ¿Por qué haces eso, Pedro? Nosotros ya no somos gentiles paganos. Yo no sé en su Biblia, pero en mi Biblia dice gentiles paganos, entre comillas, o pecadores paganos, perdón. Ahora, al momento de que llegan los partidarios de la circuncisión, Pedro abandonó la integridad del evangelio para cuidar su propia integridad. Y él mismo decidió actuar como esclavo, sabiendo que ya era libre. Es como aquellos que tienen las armas y van a pelear cuando ya no hay guerra. Es como aquellos que se les ocurre sembrar en época de sequía. Es como aquellos que se les ocurre lavar el carro cuando está lloviendo. No tiene caso, no tiene propósito. ¿Por qué? Porque si somos partidarios de la primera promesa, que es por la ley, por medio del primer pacto, que es por la ley, todos los que participaron del primer pacto, dice Hebreos, murieron. Y hoy día nosotros también vamos a morir, pero por fe vivimos. Y vivimos para el Señor. No vivimos por pactos, ordenanzas, no. Vivimos no por la guianza de un hombre, no por la guianza de una organización. Vivimos por la guianza del que no podemos ver, pero lo podemos sentir. Por guianza del Espíritu Santo, por guianza de la sabiduría, del poder, de la libertad de Cristo Jesús en cada uno de nuestros corazones. Somos libres de hacer lo que quieramos. Gloria a Dios, hermano, voy a ponerme a tomar, a beber, a fumar, a vestirme como quiera. No me malinterprete. La libertad del Evangelio no podemos vituperarla, o como decimos hoy día, adulterarla. No podemos convertir la libertad en libertinaje. No porque seamos libres vamos a hacer lo que se nos dé nuestra gana. Haríamos como el pueblo de Israel cuando no tenía rey. Cada quien hacía pues lo que bien le parecía. Porque entonces nosotros seríamos tropiezo para nosotros, tropiezo para los que nos ven y tropiezo para la iglesia. Y yo no sé usted, pero yo bastante me remordió mi conciencia cuando conocí al Señor, cuando me di cuenta que por mi culpa yo había sido piedra de tropiezo para muchas personas que veían mi conducta. Y yo les decía, está bien, no importa, no hay problema. Y la gente decía, bueno, sí es cierto, no hay problema. Es que no hay problema si tomo una copita. No hay problema si me echo un cigarrito. No hay problema, no pasa nada. Pero de ahí es donde se puede tomar la maldad a aprovecharse de la ley. Dice Pablo también, no más que tremendo Pablo. Hombre, Dios mío, una sabiduría tremenda, una revelación única para poder dar a entender todo esto, diciendo, si vives para la ley, eres esclavo de la ley, y si vives de la ley, eres esclavo de la ley. El pecado se va a aprovechar de la ley y va a nacer en ti todos los deseos del pecado. ¿Por qué? Porque tú no sabías qué robar. Ustedes no van a saber lo que es codicia si no les pongo aquí un celular y les digo, hermanas, no toquen este celular, porque si lo tocan se van a morir y nunca va a faltar el poco así. Cuando el hermano Diego no esté y nomás esté usted, va a decir, si lo toco me moriré. Sí, pero no habría esa duda,
No habría esa tentación si el hermano Diego nunca les hubiera dado la orden ni les hubiera puesto aquí el celular. Es lo mismo que pasa con la ley. Dice Pablo, yo no sabría qué es codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codicies. Yo no sabría qué es lo que es desear a la mujer de tu prójimo. Yo no sabía que eso era malo hasta que la ley dijo, ¿sabes qué? Es malo. Yo no sabía que mentir era malo hasta que la ley me dijo, no mientas. Y ahora, por más que hablo la verdad, como que algo me dice, miente, miente, miente. Si mientes te vas a refugiar, si mientes te vas a proteger, te vas a excusar. No te van a poder decir nada. Una mentira piadosa no le hace daño a nadie. Pero por muy grande, por muy pequeña, la mentira es mentira. Y yo no sé usted, pero a mí me gusta que me hablen con la verdad. Por muy pequeña que sea, me gusta que me hablen con la verdad. Al actuar de esa forma, Pedro fue la flecha para hacer retroceder a otros seguidores débiles en la fe. Pues ellos siguieron el ejemplo de Pedro y no el ejemplo de Cristo y su evangelio para los gentiles. Y tal como debía de serlo, Pablo reprendió la hipocresía de Pedro, pues él mismo hacía lo que el Señor tanto vino a recriminarles a los fariseos. ¿Qué les decía el Señor a los fariseos? Hipócritas, ponen cargas que ni ustedes llevan, ¿no? ¿Cómo les podía decir Pedro a los gentiles? Pueden comer de todo, los judíos los amamos, ustedes nos deben de amar a nosotros. Si cuando llegaron los judíos, luego se hizo un lado y dijo, ¿qué pasó, Pedrito? ¿Otra vez tú, Pedro? ¿Qué dirá el Señor? ¿Otra vez, Pedro? Pues no, que sí me amabas. Señor, sí te amo, sí te amo, sí te amo. Pero ahí te vas regresándote. ¿Qué excusa, Pedro, me vas a dar? ¿Qué excusa me vas a dar? Y Pablo tenía esa revelación. Ahora, ¿cómo lo llevamos a nuestra vida actual? Nosotros los creyentes cometemos los mismos errores. ¿Por qué? En primer lugar, se nos olvida que debemos de cuidar la integridad de la iglesia. ¿Amén? No, ¿cómo? Pues ¿cómo se llama el tema? Vean, atentos, hermanas. Las necesito aquí. Una hora, ni siquiera una hora, llevamos 35 minutos. Una hora donde les pido su atención. Ya terminando, ya puede platicar con quien quiera, ya puede ver, ay, qué bonito quedó pintado. Ya se está despintando, ya hay arañas, mire, ya hay mosquitos. Una hora nada más. Su atención aquí. Y las necesito atentas, prestas, como si fuera la final de la novela, como si fuera la final del partido, como si fuera el momento en el que van a anunciar el boleto ganador. Y ahí tiene usted el boleto. Tengo el 1, 2, tengo el 1. Así, atentos, amén. Primer error que cometemos es que nos preocupamos más en cuidar nuestra integridad y el qué dirán que cuidar la integridad del evangelio. Por cuestión de cuidar nuestra integridad, ponemos las alabanzas a volumen bajo. ¿Por qué? Es que van a escuchar a los vecinos y van a decir, ay, es que están escuchando alabanzas. Además no me gusta molestar a los vecinos. ¿Cómo me voy a poner a escuchar alabanzas y a gritar ahí en mi casa? Cristo vive, pues que estoy loca. Ah, pero ¿qué tal cuando había las fiestas y decían un grito de las mujeres solteras y todas? Ahí sí no había que cuidar la integridad. Nos preocupamos más por cuidar la integridad nuestra que la del evangelio. Todo lo contrario. Primero está la integridad del evangelio antes que la nuestra. Porque si por el evangelio vivimos, por él morimos. Y si por él morimos, por él viviremos. Porque por fe nos va a levantar el Señor. Y va a levantar a los que tengan el evangelio íntegro, completo, sin mancha, sin arrugas. Ese es el evangelio que quiere el Señor. Nosotros somos libres, gloria a Dios. Pero no hagamos caer a nadie por nuestra hipocresía. Pues muchos actuamos como herederos de la promesa, pero cuando se trata de dar testimonio o predicar el evangelio nos volvemos esclavos de la ley, ¿verdad? Le decimos a la gente, ya no debes de tener imágenes en tu casa. Y en la casa ahí tenemos al Santo Cristo. Es que me salió muy caro, hermano. ¿Cómo lo voy a tirar? Es un ejemplo, mamá Rosita.
Es que me salió muy caro. ¿Cómo lo voy a tirar? Mejor lo regalo. ¿Cómo lo vas a regalar? Rómpelo. Ay, no, es que no tengo el valor de romperlo. Muchos, ahí está el ejemplo de mi esposita. Muchos encuentran a las figuritas en la basura. ¿Y qué cree que hace alguien? Lo levanta y dice: ay, pues mira, tiraron una virgencita, me la voy a llevar. Y se la llevan, la cuidan, la restauran. Y ahí nosotros alimentamos esa falsa fe. ¿Por qué? Por nuestra hipocresía, por nuestra falta de integridad, por no decir: Señor, usted quiere que hasta aquí llego, todo lo demás lo destruyo, Señor. No, hermanita. No, porque alimenta la fe de la otra persona. Lo correcto es, yo tengo imágenes, los que nos convertimos apenas o no hace mucho, tengo imágenes, sí, a romperlas, que se hagan polvo. Y la gente, muchos nos van a criticar? ¿Por qué la rompí? Es que te cambiaste de religión, ¿verdad? Y nosotros ni siquiera decimos que sí, decimos: pues no. Es que ya empiezo a leer la Biblia. No decimos: sí, ya soy de Cristo, porque nos da pena. Si no decimos: sí, pues ya leo la Biblia, oye, nomás allá hacer oración. Pero no, de ahí yo no. Yo no soy aleluya. ¿Por qué? Porque cuidamos nuestra integridad. Pero ¿sabía usted que el hecho de romperlas y que la gente lo vea, en ellos despierta un interés? Dice: ¿por qué la rompió? Algo le pasó a esta persona. Algo le pasó a Diego. ¿Por qué? Porque era bien devoto. ¿Qué pasó para que lo que tenía lo tirara, lo rompiera, lo hiciera polvo, lo quemara? ¿Qué pasó? Algo de... es que ya está yendo a leer la Biblia. Oye, ¿te dijeron que las tiraras? No. A mí no, aunque me dijeran, yo no lo voy a hacer. Y le voy a decir: usted no haga las cosas porque se las digo yo, sino hágalo porque se lo mande el Señor. Hágalo, que las tire. Sí, porque a mi Dios no le agrada. A mi Dios no le agrada que yo lo tenga. A mi Dios no le agrada que yo alimente la fe de las personas que no lo conocen. No. Cuando nosotros decimos, no me salgo bien tremendo. Cuando nosotros le decimos al homosexual o al borracho: aléjate, vete para allá, o que no deben de hacer X o Y cosa, y empezamos a poner cargas a un recién convertido o a un alma nueva en el Señor, ahí estamos actuando de manera hipócrita. Cuando estábamos en otra iglesia, una iglesia que estaba acá por la Gallera, ¿sí? Por la Gallera, por la Huerta, perdón, sí. Me acuerdo que una vez llegó una muchacha que era bisexual. Y eso ya es cierto que Dios no acepta a los bisexuales. Por ahí una hermana: no, es que Dios no acepta a los bisexuales. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree que Dios acepte, Dios ame al homosexual? ¿Amará al gay? Sí lo ama. Ama al borracho el Señor. Y me acuerdo que dice: ¿y entonces qué hago? Y le dice esta muchacha, le dice: pues lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, voltearte de tus pecados, dejar las cosas que estás haciendo y venir a leer la Biblia y no faltar. La muchacha, esta muchacha volteó atrás y decidió no seguir, y nunca más la volvimos a ver ni saber de ella. Usted y yo no somos quien para quitarle algo a la gente. Que el hermano Diego fuma, déjelo que fume. Es un ejemplo, no digo que fume. Ay, hermano, fuma, no, es un ejemplo. Déjelo que fume. Solamente cuando usted pueda, recálquele, como le dijo Pablo a Pedro: oye, eso no le agrada a Dios. Estás caminando de la manera que no es recta delante de Dios. Pero no le digas: ¿sabes qué? Quítate esto, deja aquello, deja hacer esto. No, porque estamos actuando igual que los fariseos, ¿no? Los fariseos que decían: a ver, necesito, ya diezmaron, porque ellos tienen que diezmar. No digo que nosotros no, algún día hablaremos del diezmo. ¿Ya diezmaron? No, si no vienes a dejar tu ofrenda, no puedo orar por ti, no puedo ofrecer tu ofrenda. Y muchos hacen lo mismo. ¿Sabes qué? Sí, pero tienes que llegar a la iglesia sin tu maquillaje. Tienes que venir de falda. Ponte el velo.
Bueno, aquí procuramos decirles porque pues ya sabemos. Amén. Pero estoy hablando de un recién convertido, que no se le da explicado el evangelio, que no se les ha dado doctrina. Y luego empezamos a decirle, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Empezamos a bombardearles. Le decimos, debes de leer la Biblia. Y si estuviera el Señor nos diría, ¿acaso tú la lees? Le decimos, escucha las alabanzas. Si estuviera el Señor diría, ¿y tú las escuchas? Yo no sé usted, pero cada vez que venimos a adorar, a alabar al Señor es un momento único. Único en el que podemos bendecir, exaltar, con nuestros labios cantar la grandeza de Dios. Muchos que no pueden hacerlo, conocen de Dios, aman a Dios, quisieran cantarle a Dios con su voz, aunque mal, quisieran cantarle, pero están conectados en un hospital y en su mente le cantan al Señor. Hasta ese punto tuvieron que llegar para entender la bendición que es cantarle al Señor. Toda mancha o arruga que cualquier persona tenga, no la va a quitar usted ni la voy a quitar yo. La va a quitar el Señor. Si yo le quito la mancha, la voy a quitar mal. Si usted trata de quitar una mancha, la va a quitar mal. Solamente debemos de dejar que sea el Señor limpiando nuestras ropas. Porque Dios la ama a usted y me ama a mí. Cuando a mí me habló el Señor, yo no sé cómo le habló a usted. Cuando Dios me habló a mí hace ya 8 años, parece ser, hace 8 o 9 años, que me habló el Señor a mí, me dijo, sígueme y sírveme. No me dijo, deja de vestirte así. No, eso fue poco a poco durante el proceso. ¿Por qué me dijo eso el Señor? Porque Él me amó, porque Él me ama. No me pidió ningún requisito para seguirlo, solamente mi corazón dispuesto. Fue todo lo que me pidió el Señor. Y le voy a decir algo, cuando el corazón está dispuesto a seguir a Dios, seguir a Jesús hasta lo último, poco a poco en la caminata, mientras cargamos nuestra cruz, vamos a ir tirando. Ya se cayó el mal humor, ya se cayó el enojo, ya se cayó la avaricia. Pero si te detienes, ay, esto no me sirve, no te lo vas a quitar. ¿Cómo se quitan las cosas? Mediante el sufrimiento. Pedro se le quitó la hipocresía, pero tenía que sufrir, tenía que padecer, tenía que pasar estas vergüenzas para entender la manera hipócrita en la que estaba actuando Pedro. Dios te ama así, como Él te aceptó. Él quiere que tú también aceptes a los demás y que Él es el único que puede quitar o poner algo en las personas. Le corresponde a Dios en gran parte, pues si alcanzamos misericordia, Él puede utilizarnos para limpiar algunos utensilios. Pero para poder ser utilizados para limpiar utensilios, porque sí podemos reprender a las personas. Muchos dicen, no juzguéis para que no seas juzgado. Sí, pero el apóstol Pablo dice, nosotros juzgaremos a los ángeles. ¿Sí lo ha leído? Ahí en 1 Corintios. No vamos a ir, ahí se lo dejo. Pero ¿cómo? ¿Qué se necesita? Se necesita que seas ejemplo para los demás. Se necesita que para lavarle la ropa a alguien tú tengas tus ropas limpias, blancas, sin manchas. Es como si estamos comiendo y de repente le dije, ay hermana, ya le cayó un chorrito de mole. Yo dije, hermano, todo usted parece que está vomitado ahí toda su ropa. ¿Qué me diría? Antes de fijarse en la gota de mole que está aquí, cámbiese la playera, hermano, entonces se ve bien mal. Que es lo mismo que dijo el Señor en cuanto a la viga, a la basurita. Seamos como Pablo, es decir, guardemos la integridad del Evangelio. De lo contrario seremos responsables delante de Dios por cada persona que se pierda por causa nuestra. Mateo capítulo 18 y le termino. Si alguien ya lo tiene,
sería de bendición. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice Mateo 18:6, por favor? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Hasta ahí. Gracias, hermano Filipe, Dios le bendiga. Si alguno hace caer a uno de estos pequeñines, no va a entrar el hermano Dios, va a defenderlos. Ni la iglesia, ni la organización. Va a entrar el Señor a defender a aquellos pequeñines. Y dice, más vale que aquel que hace tropezar, antes de que haga tropezar, si hizo tropezar a alguien, que se ate al cuello una piedra de molino, una piedra de asno, con la que los asnitos araban la tierra. Más vale. Y luego, ¿qué hacemos con la piedra, Señor? Aviéntala al mar y ahí quédate. Te conviene más eso que lo que te espera. Por eso les he dicho, yo sé que no es el tema ahorita, pero cuando se ha tocado el tema del Día de Muertos, de Halloween, del árbol de Navidad, cuando se ha tocado de cualquier cosita, yo no sé si a lo mejor sus acciones han hecho que las demás personas que no nos conocen, que no conocen el Evangelio, sigan por su senda equivocada. Y si lo ha hecho así, le voy a decir algo, arrepiéntase y no lo vuelva a hacer. ¿Por qué? Porque esas personas a lo mejor ya te hubieran conocido, ya estarían aquí entre nosotros, pero por cuidar nuestra integridad antes que la del Evangelio, ahí siguen. Porque preferimos apapachar su falsa fe que decir, esta es la fe verdadera, la que ha vencido al mundo, la que bajó de los cielos, la que dijo, yo vengo a vosotros, me iré y no las dejaré huérfanos. Yo vengo, moraré en ustedes, les prepararé una casa, ya estarían aquí nuestros familiares si nosotros no les apapacháramos su pecado, si nosotros no les siguiéramos la corriente a su falsa fe. Y aquí estamos, Señor, ¿cuándo vas a convertir a mi familia, Señor? Y el Señor, ¿desde cuándo te dije, te di la oportunidad? Y preferiste cuidar tu propia integridad antes que la integridad del Evangelio. Señor, ¿hasta cuándo? Sigue llorando. Te daré más oportunidades. A ver, ¿hasta cuándo a mi siervo inútil se le ocurre hablar de la integridad del Evangelio? Perdón, Señor, ya estoy hablando de la integridad del Evangelio. ¿Ya te habló mi siervo? Sí, Señor. Ahora agarra la palabra, tómala con seguridad. Tómala como quien toma un lingote de oro, como quien toma o saca del banco unos 500,000 pesos, unos 100,000 dólares. No los va a andar echando a la mochila, los guarda en una bolsa y bien asegurados ahí los trae. Y camina y a donde sea va para que no le agarren el dinero, ¿no? ¿Quién sabe, hermano? Yo no saco más de 2,000 pesos. Como quien cuida un carro nuevo. Agárrelo, tómelo, guárdelo en su corazón, desarrolle lo que el Señor le quiere dar y Dios le va a traer lo que necesita y lo que tanto usted le ha pedido. A lo mejor usted ni le está pidiendo por su familia, le está pidiendo por su sanidad, le está pidiendo por el crecimiento espiritual, le está pidiendo por un ministerio y Dios se lo quiere dar. Hasta que dejes de cuidar tu integridad, de cuide la del Evangelio, el Señor va a decir, pásale, hijo, pásale, hija. No es que no quiera que pases, es que tú no te dejas de pasar porque dices, ¿para qué paso? ¿Por qué voy a pasar? Es que si paso, ¿qué van a decir los demás? Que no te importe lo que digan los demás, que no te importe lo demás. Tú preocúpate por mí, que yo me preocuparé por ti. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, alabo su nombre, mi Dios. Bendigo su palabra. Dándole la gloria y la honra, Señor, le agradezco por esta oportunidad que me brinda, mi Dios, de poder exponer su bendita palabra, de poder dar a conocer su evangelio, sus buenas nuevas, de poder, Señor, instar a mis hermanas, a mis hermanos, a quien lo estoy oyendo, a cuidar.